Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a los que nos ven, nos siguen y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com en esta tarde que, bueno, pues nos da mucho gusto saludar a nuestra invitada de esta tarde, porque además, hay gente que empieza muy joven a hacer cosas que le gustan y que además hace muy bien y que lo disfrutan. Pero el caso de nuestra invitada de hoy me parece que es muy particular en muchos sentidos y creo que es una historia también que es importante saber y conocer porque además es muy exitosa en todo lo que está haciendo. Andrea Chapela está con nosotros y me da mucho gusto saludarla. Andrea, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien por aquí? Qué bueno, qué gusto tenerte aquí, que puedas platicar con nosotros en Al Aire. Bueno, pues para conocer de entrada, vas a tener presentación en el Hey Festival, ¿no? Habrá una charla ahí donde estarás participando y ya muy cerca, ¿no? Próximo a que inicie este Hey Festival. Sí, que la próxima semana, creo, ya es. Sí. Estaré por allá el viernes de la próxima semana. Viernes de la próxima semana, fíjate. Bueno, pues así es la historia. Y queríamos platicar contigo también, Andrea, por toda esta carrera, toda esta trayectoria que has tenido y que se ha dado de una manera muy interesante, muy curiosa, si se podría definir así, cuando empezaste a escribir, que prácticamente tenías 15 años, ¿no? Más o menos. Por lo menos cuando comencé a escribir cosas mías, o mi primera novela. Antes de eso ya escribía, como mucha gente de mi edad escribía fanfics y los Ajá. publicaba en internet. Escribía historias sobre otras historias, Uh-huh. en mi caso sobre Harry Potter, y las publicaba en internet. Y eso comencé todavía más chica, pero a los 15 escribí mi primera novela, que se publicó cuando tenía 18. Fíjate nada más. Y además haces ahí una serie, pues, de libros, ¿no? Y de historias que te llevan a una manera totalmente diferente, ¿no? De presentar esta historia, porque no es lo mismo cuando empiezas a escribir o cuando publicas o escribes la primera a los 15 que cuando terminas esa saga, ¿no? Como 10 años. 10 años, qué cosa. A los 25 se publicó el último de los libros, que fueron Uh-huh. 4. Y sí, fue un reto muy grande. Uh-huh. No sé, estuve escribiendo esos libros, pues parte de la secundaria, toda la prepa y toda la universidad. Entonces me acompañaron en un momento en el que cambié mucho y eso también fue un reto, el escribir la misma historia que había yo planeado cuando era Uh-huh. adolescente durante tanto tiempo. Pero también aprendí mucho de contar largas historias. Sí, bueno, pues es que imagínate nada más, de entrada tú no eras la misma, ¿no? A los 15 que a los 25, ni veías las cosas de la misma manera, ni te transmitían las mismas cosas. Sí, definitivamente. Y había leído otras cosas, eso también siempre fue un Uh-huh. reto, como que el estilo del libro tenía que permanecer igual, aunque yo había leído y tenía curiosidad de experimentar con otras cosas en la escritura. Pero justo, o sea, yo entregué el último libro de la editorial el mismo día que comencé un máster que hice en escritura creativa en español en Iowa. Entonces un poco se sintió como cerrar una etapa y comenzar una nueva donde por lo menos me iba a dedicar de tiempo completo a la escritura e iba a tratar de entender si eso era lo que quería, si yo quería ser escritora, ¿no? Que era una pregunta que hasta ese momento había evitado. Uh-huh, uh-huh. Oye, y que además cuando cualquiera podría pensar que tú ibas, digamos, a un mundo más cercano de las letras, en términos de lo que ibas a estudiar, te vas a la química. Sí, bueno, era una de mis materias favoritas en la escuela, química, y no estaba segura de estudiar literatura. Mucha gente, incluido mi profesor de español, con el que todavía hablo y que me influyó mucho, él me dijo que no lo hiciera, que no iba a aprender a escribir, que sí iba a aprender a leer, pero que a lo mejor no era el momento adecuado. Y creo que tenía razón, creo que haber estudiado literatura saliendo de la prepa me habría congelado mucho, me habría puesto como un peso y una seriedad encima que en ese momento no sé si yo hubiera podido manejar, ¿no? Una relación como muy seria con la literatura. Y mientras que estar en química, estudiar en la UNAM, que fue una experiencia Uh-huh. increíble para mí, esas cosas
formaron mi cabeza de otra manera. Además, he llegado a entender que me dan otros lenguajes, otros temas y otras maneras de acercarme a la escritura. Entonces, en realidad, no me arrepiento de haber estudiado química. Oye, y también te da una estructura, digamos, de pensamiento o mental, no sé cómo definirlo, diferente, ¿no? La ciencia, la propia química, que me parece también plasmas en tus textos. Creo que sí, creo que hace que mi cabeza sea más metódica, probablemente. Y mis procesos de escritura también son muy metódicos. Y he pasado mucho tiempo tratando de conocerlos y entenderlos, que también puede ser una cosa de esa que quiso ser científica dentro de mí, el tratar de entender cómo funcionan las cosas dentro de mi propia cabeza para replicarlas. Pero también he escrito muchos textos, algunos para revistas, un libro de ensayos que se llama Grados de Miopía, que son sobre tratar de entender las relaciones entre el arte y la ciencia, porque yo verdaderamente siento que son actividades muy cercanas, ¿no? Actividades que muestran la curiosidad y la creatividad humana en su máxima expresión. Entonces, pues he tratado de escribir mucho acerca de mi relación con la ciencia, de cómo considero yo que la ciencia también es hermosa y estética, ¿no? Y hasta cierto punto sublime. Y los lugares donde la ciencia y el arte se entrecruzan, que es un tema que me fascina mucho. Oye, ¿y hiciste algo, hasta donde tenía entendido, algo que tenía que ver con el desamor, pero a partir de la óptica de la ciencia? ¿Por ahí va más o menos? Mi tesis de maestría fue un poemario que se llama, es la única libro de poesía que he escrito y no está, está publicado en algún lado, porque como mi tesis, no lo publiqué como libro, pero se llama Manual de Química Aplicada y es un poco, sí, tratar de ver el desamor a través de usar el lenguaje de la ciencia. Y utilizo como distintas teorías científicas o distintas cosas que aprendí en mi carrera para hablar de una ruptura amorosa. Es una cosa muy curiosa que había escuchado sobre tu trabajo, y me parece que esta liga que tienes entre la ciencia y la escritura, creo que también te da un panorama totalmente distinto a ti, pero que nos permite a nosotros como lectores disfrutar de esa óptica que tú tienes. Me alegra mucho poder compartirlo y poder mostrar. De hecho, el comentario que más gente me ha hecho sobre Grados de Miopía casi siempre es que no les gustaba. La gente me dice, como, a mí no me gustaba la química, pero estuvo muy bonito leer lo que tú dices. Entonces, bueno, es interesante ver cómo mis allegados que son científicos leen este libro, que es al final un ensayo pues muy experimental y poético, y luego pues la gente que conozco que es más de literatura, cómo se enfrenta al material científico. Eso también ha sido interesante de ver. Oye, si bien tu carrera ha tenido, digamos que momentos a veces muy espaciados, ¿no? Entre que publicas un libro, a veces hasta que salga el otro, estos procesos que a veces uno pensaría que ya terminaste de escribir y ya en una semana que tengan todo impreso lo publican. No, pues esto lleva mucho tiempo. Pero durante todo este tiempo que tú has transcurrido pues entre un trabajo y otro, ¿qué es lo que haces un poco para a veces el intentar que este trabajo que tú vas haciendo, estos escritos que tú vas haciendo, lleven el hilo? Yo recuerdo varios escritores que de repente empezaban con una idea y después de un momento decían, no, que era personaje secundario ahora va a ser protagonista, y al paso del tiempo cambiaba y se modificaba todo radicalmente, ¿no? Incluso por ahí lo cuenta Ibargüengoitia y otros más. ¿Cuál es ese proceso en ti? Para mí, para comenzar, hay una parte del proceso, una muy larga parte del proceso que es mental y es en notas, en cuadernos. Entonces, cuando ya me siento a escribir propiamente, tengo una visión bastante grande de qué es lo que va a pasar. O sea, yo soy una de esos escritores que sí necesitan saber el final y bastantes partes de cómo se da la historia. Hay otros momentos que son más de descubrimiento. Por ejemplo, los personajes los descubro realmente cuando los escribo. Pero de los hechos y de las tramas tengo que saber bastante. Entonces, y también soy una persona que escribe borradores, un primer borrador casi siempre en un periodo muy corto. Y luego lo que tengo que hacer es dejarlo descansar mucho tiempo para agarrar perspectiva y luego editarlo. Y sí me he hecho varias pasadas de corrección, por lo menos unas 2 o 3.
antes de que un texto está como que siento que tengo que pasar y darle como otra capa de pintura y otra capa de pintura. O las cosas se quedan un poco superficiales. Ujú, ujú. Y hay que incluso tiene sus tiempos muy claros, ¿no? Le platicábamos alguna vez con Juan Villoro y él decía que él escribe una novela cada 7 años, que no lo tiene planeado así, pero que ha coincidido que cuando empieza a ver sus publicaciones pasan 7 años entre una y otra y que él de repente brinca de géneros, pues porque es una persona bastante dispersa, pero que también de alguna forma eso le ventila un poco las ideas. Sí, yo siento lo mismo, yo siento que es muy difícil, o por lo menos para mí es muy difícil escribir una novela, sobre todo si funcionan igual, una detrás de otra, y en realidad he ido cambiando de géneros, ¿no? Escribió cuentos, luego escribí ensayos, luego escribí otro libro de cuentos, luego escribí una novela de ciencia ficción, luego una novela más de autoficción, entonces creo que las preguntas que me hago sobre la literatura y sobre la vida van cambiando y las formas que me interesan van cambiando también, y eso ayuda a que no me quede como estancada en un solo lugar. Creo que si intentara o me pusiera necia a tratar de escribir una novela tras otra, me quedaría estancada. Oye, y esto de ser, digamos que una escritora joven, una escritora que pertenece a otra generación y que ha tenido mucho éxito y reconocimientos, ¿qué te transmite a ti? ¿Qué te dice a ti? No lo sé, o sea, yo siento mucha emoción por el estado actual de las cosas. Yo viví 5 años fuera de México y volví justo en el 2019 y me encontré un panorama, bueno, nunca había entrado verdaderamente en el mundo de la literatura, siempre había vivido un poco en los márgenes, como alguien que escribía juvenil y que además era muy, muy joven. Sí. Y cuando volví me encontré que había un panorama muy distinto, había sucedido el Me Too de escritores, y entonces había un grupo de escritoras muy importante que me recibieron recibieron de forma muy cálida, y yo me sentí muy bienvenida en la literatura y de regreso aquí en México, ¿no? Y tanto digamos, en Almadía, ¿no? Las escritoras con las que comparto casa editorial, y que conocí muchas en la Filo, pero también con las escritoras con las que tengo proyectos que son de ciencia ficción, ¿no? Tengo un proyecto que se llama La Mexicona, que es de tratar de hacer conversaciones de gente que escribe ciencia ficción o le interesa la ciencia ficción en toda América Latina, ¿no? Y somos un grupo de 4 escritoras, entonces, no sé, yo siento mucha emoción de ver que estamos teniendo nuestros propios espacios. También lo que sucede con los clubes de lectura y con todas las iniciativas que hay de lectura y la manera en la que los lectores están entrando en la conversación. O sea, creo que está padre estar publicando y estando en el mundo de las letras. En una parte, en esa esquina del mundo de las letras, está bonito estar ahora mismo. Oye, ¿y en qué esquina no? Cuéntame. No sé, supongo que hay lugares que están más en raíz, sí, como en que tienen, o sea, lo bueno de ser una mujer joven que escribe es que hay muchas cosas nuevas que no se han escrito y que hay esta sensación de mucha comunidad y de tratar de, pues, de no echarnos tierra entre nosotras y de apoyarnos y de apoyar las cosas que hacemos, que creo que es algo que a mí me gusta mucho más. Me gusta mucho crear en comunidad y compartir mi escritura, tanto el proceso como el final. Y creo que hay lugares en los que la escritura se ha enseñado y se ha colocado mucho más como una competencia, como un lugar en el que uno tiene que ser el escritor mexicano de ese momento, cuando creo que hay espacio. Entonces esos lugares que son pues más viejos, a la vieja usanza de la escritura, pues tampoco tengo demasiado interés en ellos ahora mismo. Claro, claro. Oye, platícanos un poco qué esperas el Hey Festival, un poco cuéntanos de qué irá esta charla que tendrán en el Hey. Pues todavía no sé exactamente qué vamos a hablar, pero me emociona bastante porque creo que es el primer evento presencial que voy a tener desde marzo del 2020. Entonces creo que volver a tener público, volver a estar con la gente, no a través de una computadora, sino ahí, y saber que, no sé, después la conversación puede seguir.
ver a Aura, a quien conozco de un par de lugares, pero en realidad pues con la pandemia no hemos podido vernos, entonces ni siquiera con la excusa de haber estado las dos en Granta. Entonces creo que será bonito, eso, creo que esa sensación y esa energía y estar en un festival otra vez será muy bonito y me emociona mucho. No, además, Ya veremos sí. qué tal se nos da volver a estar en público. No, seguramente muy bien, porque además digo, el marco del Hey Festival siempre tiene esto, ¿no? El que se puede dialogar, el que se puede intercambiar opiniones, ideas y que la idea es a través de algo, pues digamos, tal vez más relajado, ¿no? Menos rebuscado, podamos conseguir conectar y comunicar, y creo que eso funciona muy bien, creo que es parte de los grandes encantos del Hey Festival. Es la primera vez que voy, entonces Ujú. veremos qué tal. Lo vas a disfrutar mucho, me queda claro, y creo que vas a ser además muy exitosa contando lo que sea, ¿no? Que vayan a abordar y platicar, porque siempre es interesante platicar con gente que tiene, pues digamos que ideas claras, ¿no? Escuchaba alguna vez que parte de lo que te lleva a escribir es prácticamente un reto con tu mejor amigo, ¿no? Sí, cuando estaba en la secundaria, mi mejor amigo me dijo que, bueno, comencé escribiendo fanfics. Y Ujú. mi mejor amigo me decía que escribía fanfics porque no podía escribir cuentos de mi autoría. Y yo le dije que iba a ver, que sí podía. Pero bueno, él y yo siempre tuvimos todavía la tenemos, una relación de enchincharnos mucho y de discutir mucho. Pero sí, fue el que de alguna manera me retó y uno de los 4 libros está dedicado a él. Sí, pero además qué bueno, ¿no? Que la gente que te rodea también te invite a superarte, te rete y te vaya llevando a a otros niveles, ¿no? Porque cualquiera pensaría que alguien que te dice, no, tú no vas a poder, te va a echar para abajo y a ti te echo para arriba. Pero además, después de eso me ayudó muchísimo, o sea, no solo en ese momento Ujú. específico, sino fue una persona que escuchó la trama, o sea, hasta el final de la escritura, los 10 años que pasaron, escuchó y volvió a escuchar la trama y me ayudó, leyó los libros, o sea, se convirtió en uno de mis mejores amigos a la fecha, pero también en ese Claro. momento sí fue un apoyo y un fan y es parte de esto de lo que hablo de escribir en comunidad, ¿no? Yo escribí esos libros para ellos, para mis amigos de la secundaria, para compartírselos, ¿no? Y que ellos lo leyeran, que quisieran saber qué pasaba, que hablaran conmigo del tema, que leyeran y que les importaran mis personajes y ese mundo interior que estaba creando. Esa es la razón por la que yo comencé a escribir y una de las razones por las que todavía escribo. Ujú. Oye, Andrea, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Para la gente que quiera seguirte, ver todo lo que has hecho y todo lo que tienes, ¿cómo le pueden hacer? Pues creo que ahora mismo el más fácil de encontrar es Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que es Ajá. mi libro de cuentos de ciencia ficción, que está publicado con Almadía y que seguro estará en el High Festival, pero creo que está ya pronto, volverá a estar en todas las librerías porque se había terminado la edición, pero ahora ya va a salir otra vez, va a haber libros otra vez. Y los otros creo que se pueden encontrar en Bookmate, porque Ujú. son, como fueron premios estatales, son un poco más difíciles de encontrar. Pero Claro. por lo menos Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio es bastante fácil. Oye, además, qué editorial Almadía, ¿no? También tiene ese sello, me parece, también de comunidad, de encanto, de muchas cosas que nos has platicado hoy. Sí, sí, definitivamente era la editorial en la que yo quería publicar este libro, entonces para mí fue un, un sueño que sí, que lo leyeran y que se dieran. Yo decía, es que este libro es para Almadía, necesito que ellos se den cuenta. Y pues sí, que ellos tuvieran la misma sensación que yo, fue muy bueno. Oye, qué bonito, qué gusto platicar contigo, Andrea, porque además me queda claro que vas visualizando qué quieres hacer y de repente las cosas se van acomodando y salen exactamente como tú quieres. El ejemplo está ahorita en lo que dices, ¿no? Que querías que fuera Almadía y bueno, finalmente ahí está la historia de esta publicación con Almadía. Un gusto platicar contigo, mucho éxito, que te vaya muy bien el Hey, disfrútalo mucho y seguimos atentos y pendientes de tu trayectoria, de tu carrera, de todo lo que haces y de todo lo que escribes. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Al Aire.